Bueno, mis queridos amigos, estamos nuevamente acá en este tiempo de reflexión, este tiempo de poder mirar algunos aspectos que nos ayudan a construir nuestra vida y a poderla guiar de una manera bien coherente, importante, a través de herramientas probadas. Y continuamos en esta secuencia que hemos tenido en las semanas anteriores de explorar algunas palabras no muy comunes y otras que estoy seguro que las hemos mencionado, las hemos eh, usado en nuestra vida, pero nunca nos hemos detenido a meditarlas y explorarlas. Y esta palabra de hoy es una palabra muy profunda, con un contenido grandísimo y con elementos que transforman vida. Eh, Cuando hablamos de la conciencia, aparecen dos palabras que se pronuncian lo mismo, pero se escriben diferente. No es lo mismo la conciencia que el consciente o la conciencia con CS, ¿cierto? Con SC. Vamos a hablar primero de la conciencia, tal como suena. Y la conciencia es esa capacidad que tenemos de evaluar la vida desde nuestra mirada de los principios y valores y poder definir si algo es bueno o no, o algo es malo. Mm, y es algo que viene de alguna forma eh, bien incorporado en nuestro interior. Que no sea tan consciente, esa conciencia es otra cosa. ¿Por qué cuando alguien va a hacer algo malo, se pone nervioso, busca estrategias, saca mentiras, busca cómo ocultar y esto genera una intranquilidad? De ahí que hemos escuchado muchas veces decir, yo tengo mi conciencia tranquila. Y es real, pero otra vez es esa forma en que tenemos nosotros de desarrollar nuestra vida basada en principios y valores. Me ha gustado mucho poder eh, compartir cuál es la diferencia que hay entre principios y valores. Los principios son inamovibles, son eternos, no se pueden modificar, no se pueden volver relativos, son radicales. Y los valores son aquella eh, valía, por decirlo de alguna manera, que nosotros le damos a dichos principios. Por ejemplo, eh, la paciencia es una virtud y es uno de los principios de la vida. Y entonces tendríamos que preguntarnos qué tanto valor le doy yo a la paciencia, qué tanto he aprendido a crecer en ella, a edificarla, a trabajarla como una experiencia de vida. Entonces, la paciencia es un principio, es una virtud que es inmodificable. Eh, Nunca la paciencia será mala, pero el valor es relativo, ¿cierto? Para unos, eso de la paciencia en un mundo tan cambiante y tan rápido, eso me frena, eso no me permite mis impulsos, mis emociones. Y el hecho de que la persona lo interprete así no quiere decir que esté cambiando en un milímetro, en un ápice, el valor de la paciencia. Pero aquí tenemos que entrar al hablar de conciencia de aquellas cosas que son buenas o son malas, de la ética. Hoy en día se habla de neuroética y la ética es precisamente esa conducta, esa balanza de la justicia que debe correr por los rieles de los principios.
Hoy en día la humanidad está tan corrupta, los gobiernos, las instituciones, que aparece algo que se llama ética situacional. ¿Quién ha dicho que la ética depende de las situaciones y no depende de los principios y valores? Y ahora, entonces la ética va acompañada de otra palabra que se llama legalidad. Si es legal, es ético y está dejando los principios y valores por fuera. Y entonces, por eso vemos los resultados de una humanidad donde crece cada día los antivalores, los antiprincipios. Y absolutamente todos los imperios y las culturas que perdieron sus principios y valores desaparecieron. Cada vez que la moral es pervertida, los pueblos se destruyen y desaparecen. Pero quiero pasar a la otra palabra que se llama el estar consciente, o sea, la conciencia, pero que viene de ese estado de estar consciente. Y la conciencia es la capacidad cerebral de poder percibir e interpretar la realidad. Aquí quiero detenerme un poco y esta parte es de muchísimo valor. ¿Cuántas veces en nuestra experiencia diaria hacemos esos pequeños altos para mirar nuestra conciencia, nuestro consciente? ¿Qué tan consciente estoy de mi realidad de vida? El enemigo que hay para estar consciente de la realidad es la reactividad. Cuando estamos en esos procesos reactivos, instintivos, donde parece que no existiera la inteligencia emocional, entonces no hay conciencia, no estamos conscientes del aquí, del ahora y de lo que está ocurriendo. Si nosotros empezáramos a trabajar y a incorporar el hábito de descubrir la realidad en cada instante, en cada momento, nuestra vida tendría una transformación única. Eh, y es desarrollar un concepto que se llama conciencia plena. La conciencia plena es eh, el poder observar todos aquellos detalles de lo que me está sucediendo en un momento dado y en un entorno. ¿Por qué muchas personas tienen accidentes de tránsito y la principal causa es que perdieron su conciencia del escenario por donde van conduciendo? La tecnología hoy en día es el principal elemento para perder la capacidad y el desarrollo de poder darme cuenta de mi realidad. Eh, Son muchos los ejemplos que pudiéramos tener en este momento. Esa conciencia plena me lleva a estar pendiente desde dónde estoy actuando. O actúo desde las emociones descontroladas, tanto por alegría como por reactividad y estrés, o sencillamente eh, me doy esa mirada a aquello que está en el aquí y en el ahora. Y si bien podemos eh, tomar esos momentos de entrenamiento para descubrir qué clase de observador tengo, yo puedo observar la vida, observar las cosas desde el miedo, desde la angustia, desde la inseguridad, desde el temor, o puedo mirar las cosas desde el amor. Y, y esto nos tiene que llevar a ir profundizando en algunos detalles. Todos tenemos una historia de vida, pero no somos historia.
La historia de nuestra vida no es el hoy y el presente. El aquí y el ahora puede estar contaminado de muchos detalles de nuestra historia, pero está contaminado porque se lo estamos permitiendo. Y entramos en un campo excelente, que tal vez lo he mencionado en otros momentos, como es el campo del perdón. El que no perdona es esclavo del no perdón, es esclavo del resentimiento, de la angustia y de muchos otros aspectos que al único que le hacen daño es a la persona que no perdona. He mencionado con gran frecuencia al doctor Fred Luskin de la Universidad de Stanford, porque él hizo unos estudios del perdón y del amor y de las relaciones significativas muy especial frente a la salud cerebral. De manera que, ¿qué de nuestra historia ya pasó, es pasado, quedó atrás? Seguimos reviviendo cada día. Cada cuánto permitimos que el pasado nos robe el presente. Y esa mirada al pasado siempre está generando algún grado de depresión. Y se vuelve un estado a veces masoquista. Recuerdo en alguna época de mi vida no muy afortunada que me ponía a escuchar música nostálgica y a revivir aquellas épocas eh, complicadas de mi vida y era como, dice algún dicho por ahí, tratando de ahogar las penas, pero las penas sabían nadar. De manera que hagamos una pregunta bien clara, confrontémonos en esta noche y digámonos, ¿qué del pasado todavía habita en mí y hasta cuándo le voy a permitir que gobierne áreas, sectores o momentos de mi vida? Yo tengo la capacidad de elegir. El hecho de que no la haya entrenado, el hecho de que no la experimente, el hecho de que no la viva, no quiere decir que no exista. Aquellas personas que dicen yo no puedo perdonar, yo les diría, no has aprendido a perdonar o no quieres perdonar. Y el perdón es muy liberador. Ahora pensemos al pasado, lo miramos desde dónde, desde el amor o desde el miedo. ¿Y por qué desde el miedo? ¿Qué tiene que ver el miedo con el resentimiento, con la inseguridad? El principal fruto del miedo es la ira. Cada vez que una persona explota, está iracunda, está llena de miedo. Parecería raro, se ve fuerte, se ve agresivo. Claro, del puro miedo uno puede reaccionar de esa forma. Hay otras formas del miedo, como es la parálisis, quedar paralizado o sencillamente huir. Si se dan cuenta que uno puede empezar a analizar sus estados emocionales y mirar su realidad. Estoy tratando de huir, me estoy paralizando o estoy que ataco, estoy que golpeo. Puro miedo reactivo. Y si pensamos en el futuro, entonces sabemos que el futuro, como no ha llegado, siempre genera ansiedad. Si nosotros aprendemos y nos entrenamos en cómo vivir en el aquí y el ahora y poder ser conscientes de nuestra realidad, entonces nos vamos a dar cuenta de que podemos tener una calidad de vida muy diferente. Cuando el cerebro percibe que se soltó el pasado y se soltó el futuro, queda pleno para vivir la realidad del aquí y el ahora. Es un tema que lo repito con frecuencia porque es la necesidad inherente que tienen los seres humanos. Levantarse a administrar 16 horas, las otras 8 dormimos y podamos ver cómo el cerebro piensa mejor, aparece una sonrisa en nuestros labios, podemos comunicarnos mejor con otras personas,
fluye el ser creativos e innovadores? ¿Qué nos impide empezar a entrenarnos desde hoy en este aspecto del ser conscientes de nuestra realidad, del aquí y el ahora, y desligarla del pasado y del futuro, y disfrutar el aquí y el ahora? En muchas oportunidades he observado ciertos conflictos de los cuales yo también actué así muchas veces. Y es que cuando alguien se equivoca, el juez interior de cada uno sale a dictar sentencia. Y entonces cuando hay personas que se han equivocado, eh, eh, la gran mayoría salen despiadadas a darle con todo, porque es que es el responsable, porque es que tenemos que encontrar un culpable, un responsable, y tiene que responder. Pero en esa reactividad nos estamos saltando cantidades de cosas. Por ejemplo, yo aconsejo, no le exijas a tus hijos lo que no le has enseñado. No le exijas a tus hijos lo que no han visto en ti. Yo no puedo exigirle a mis hijos que sean ordenados, en mi caso ordenadas, si no han visto en mi orden. Un ejemplo clásico, el padre que sale y grita a sus hijos, no griten. Es bien paradójico el mensaje, bien contrario el mensaje. De manera que cuando hacemos esas pausas, donde nos bajamos del tren, del estrés, de la vorágine, de, la, de lo vertiginoso de esta vida, cambiante tremendamente, y sencillamente por momentos nos abstraemos de ese escenario y lo miramos. ¿Qué hago yo en este escenario de este día? ¿Y cómo no disfrutar de mi capacidad de elegir mi comportamiento, de elegir mi realidad, de dejar que mi cerebro fluya, entendiendo que no es multitarea ni multitasking? Mi cerebro es monotarea, aquí y el ahora. Para eso está diseñado. Cuando uno va identificando el tipo de observador, quiero hacer la pausa y repetir, observe qué piensa y qué siente cuando va a actuar en cada momento. Es un ejercicio, es una incorporación, es un hábito, es algo que hay que construirlo, pero es supremamente valioso, que hay que desarrollarlo. Cuando yo tengo esa capacidad de hacer esos pequeños saltos y mirar esto que estoy pensando, a dónde me lleva, por qué pienso lo que pienso y para qué pienso lo que pienso. No necesitamos media hora para analizar eso. Necesitan segundos. ¿Por qué estoy pensando esto y para qué lo estoy pensando? Es valiosísimo. Y entonces vamos conociendo el observador. Pero cada vez que aparece una palabra interesante que se llama interpretación, ¿usted alguna vez se ha preocupado por mirar sus sistemas de interpretación de la vida? Entonces la vida es solamente como la interpretamos. Los demás están equivocados. O me doy esa capacidad de humildad de decir de pronto estoy equivocado. De pronto mis sistemas de interpretación no son los mejores. Voy a mejorar, a, a trabajarlos, a potenciarlos. Y para esto necesitamos dividir dos cosas. Tenemos que definir qué son paradigmas y qué son axiomas. Los paradigmas
Son creencias que se fueron estableciendo en nuestra mente, producto de las experiencias, de la cultura, de las tradiciones y de muchos otros eventos que ocurrieron en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el trabajo de revisar si nuestros paradigmas son la verdad? Hay dos palabras muy famosas en todos los seminarios de liderazgo, en fin, las hemos escuchado, pero es un buen ejemplo para este momento. Cuando alguien le dice a otros que usted siempre vive endeudado, siempre es real, usted como siempre con sus cosas, esa palabra siempre es totalitaria, es absoluta y no es real. Pero aprendimos a decir eso. La otra palabra es nunca. Como usted nunca ayuda, como usted nunca cumple, como usted nunca le interesa, y eso es fuerte, golpea. Y alguna vez nos hemos detenido a mirar qué significa decirle a otro siempre o nunca. Entonces nos vamos dando cuenta lo que es nuestro vocabulario. Desde las neurociencias, desde la psicología, desde el neurocoaching y desde la espiritualidad se sabe que las palabras tienen poder. Decía el sabio Salomón que en la boca está la vida y la muerte. Y ni siquiera vigilamos lo que va saliendo de nuestra boca. El doctor Rafael Echeverría, uno de los precursores del coaching ontológico de una escuela Newfield de Chile, él escribe en su famoso libro La ontología del lenguaje que el lenguaje es generativo, genera, produce cosas. Uno al hablar le está produciendo a la otra persona cambios en su bioquímica cerebral. Y cuando nos hablamos a nosotros mismos también de una forma negativa, flagelante, dolorosa, nos hacemos daño. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras producen efectos. Entonces, ¿qué tal si observamos nuestro lenguaje, si es generativo? ¿Cómo no observarlos? Ser conscientes del lenguaje. Eso es crecer, eso es salir del promedio, eso es salir de, de la rutina. Entre otras, la rutina aburridora, desgastante, es producto de un cerebro que no quiere esforzarse en pensar diferente, en ser creativo. Siempre piensa lo mismo. Alguna vez me decía eh, una persona en Argentina, estoy cansada de pensar en lo que pienso. Y eso me resonó tanto que hasta el día de hoy lo recuerdo mucho. Y esto nos motivaría esta noche para hacer esa evaluación. ¿Cuáles son los pensamientos que son tan rutinarios en tu vida y que ni siquiera te has dado cuenta de que estás cansado de pensar en lo que piensas, de pensar en la deuda, de pensar en el conflicto familiar, de pensar es hora de descansar, es hora de liberarnos de ello? Y para eso hay herramientas especiales, increíbles, exquisitas, que se experimentan y se disfrutan. Estoy feliz porque anoche iniciamos nuestro seminario Expedición Vida. Y bueno, tenemos un grupo de 30 personas que quieren ir a otro nivel. Y ya desde anoche empezamos a ver los efectos de aprender y de entrenarnos en todas estas herramientas de vida. Aún están a tiempo. Todavía hay algunos cupos para los que quieran escribirnos y vincularse a este grupo especial. De manera que volvamos a nuestro tema del observador.
Observemos nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, y desde ahí darnos cuenta si lo que verbalizamos, si lo que hablamos son axiomas o son paradigmas. Los paradigmas, como les decía ahora, son eh, aquellos circuitos cerebrales que se acostumbraron a unos hábitos producto de las costumbres, las tradiciones, la cultura. Pero los axiomas, un axioma es una verdad que no necesita ser demostrada. Y otra vez, no quiero llenarlos de cantidades de palabras, pero es que son elementos que hacen parte fundamental de nuestra vida. Yo no puedo seguir viviendo mi vida lleno de paradigmas donde muchos de ellos no son ciertos. Son solo eso, creencias, y son creencias que se vuelven limitantes. Me limitan para muchas cosas. ¿Alguna vez te has preguntado en la vida qué me pasa? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué otros sí? ¿Cuándo saldré de esto? Es común, creencias limitantes. Demos ejemplos de axiomas. Un axioma es que donde hay luz no hay oscuridad. Un axioma es que si lanzamos algo hacia arriba se va a caer. Un axioma es que vivir de préstamos eh, generan una esclavitud. Eh, Otro ejemplo de paradigma y de axioma. Un paradigma es aquel que vive ilusionado en el campo financiero con la libertad financiera a través de dineros rápidos, de dineros fáciles. Y resulta que uno de los principios de vida dice que el dinero fácil lleva a la ruina. Cuando una persona está angustiada y necesita dinero y le llega el dinero y dice, uy, me salvé, me llegó la paz. Y cuando se le acaba y necesita una deuda mayor, se le pierde la paz. Entonces es un paradigma. Mientras que un axioma es aquella persona que tiene problemas de deuda y de administración, no es dinero la prioridad es ser buen administrador. Entonces su prioridad es capacitarse. No hay cosa más espectacular en la vida que capacitarnos con una serie de herramientas sencillas, fáciles, con las que se construye vida. Recuerdo aquel filósofo alemán Goethe que decía que no hay cosa más peligrosa que la ignorancia en acción. Decía también, creo, algún filósofo chino, que no hay cosa más difícil para una persona cuando cree que ya lo sabe. Y si ya lo sabe, ¿quién le enseña? De manera que se requiere este tipo de evaluación. Entonces, a partir de hoy, yo te invito a que aprendas, que es uno de mis enseñanzas que se llama romper paradigmas con los axiomas, conocer axiomas que rompen paradigmas. Para romper paradigmas yo tengo que reconocerlos en mí, aceptarlos en mí. De manera que este observador viaja por los paradigmas o viaja por los axiomas, pero tengo la capacidad de elegir. Nunca haciendo lo mismo esperes nada diferente, nos enseñaba Albert Einstein. Cuando uno se propone a descubrir el aquí y el ahora y hacer una interpretación adecuada, ni siquiera hoy en día nos damos tiempo para interpretar, solo reaccionamos, ni siquiera interpretamos. Pero cuando aprendemos a interpretar, entonces tenemos la capacidad, el deleite, el privilegio de elegir, elegir. En estos días trabajando alguna situación un poco compleja, eh, veía yo a un joven metido en tremendos problemas y
Y cuando hablaba con él me daba cuenta que él se había metido en esos líos no porque fuera una persona con un corazón perverso, sino es un chico joven, nunca tuvo padre, viene de una esfera carenciada, poca educación y está luchando por salir adelante. Es muy fácil acusar a alguien. Cuando uno se para y observa por un momento y trata de ponerse en los zapatos del otro, empieza a comprender facetas de la vida que quizás se nos han olvidado. Por ejemplo, yo te motivaría en esta noche a que consideres evaluar en tu interior la misericordia. ¿Ese concepto te parece muy religioso, muy espiritual? Pues si vamos a ver un poco la etimología de misericordia, viene de miseria y de cordia, que quiere decir corazón, o sea, amor. Entonces misericordia quiere decir colocar amor en la miseria del otro. Y si uno nunca ha experimentado eso, de colocar amor en la miseria del otro, es porque está viviendo un paradigma. ¿Y cuál es el paradigma? El que la hace la paga. El que se meta conmigo va a recibir las consecuencias. Y son ese tipo de mensajes de nuestras culturas. El solo hecho de tomarme el tiempo de entender si estoy interpretando o si estoy reaccionando ya es un gran avance. De manera que, ¿cómo poder iniciar estos procesos de ser consciente de la realidad de una adecuada interpretación? El primer paso se llama reconocer. Reconocer que no lo hago, reconocer que nunca he trabajado esa parte, reconocer que le estoy dando prioridad al dinero, a las emociones, a otro tipo de intereses sociales, culturales, en fin, y no a estos elementos que producen vida. Reconocer, yo sé que tengo que cambiar en esto, en aquello. El hacer pequeños procesos de vigilancia amorosa conmigo mismo. ¿Y cómo es eso de vigilancia amorosa? Sí, voy a observarme esta semana a ver qué tantos juicios salen de mi mente. La crítica, el señalamiento, el calificarlo todo. Pero también el reconocer que este tipo de enseñanzas que hemos dado todas estas semanas, la gran mayoría no lo sabíamos. Lo mencionaba, creo que hace 8 días. ¿Cómo no incorporar la asertividad, la comunicación asertiva, poder dilucidar ese nudo terrible del sincretismo? ¿Cómo poder experimentar la resiliencia, la confianza total que se puede ir adquiriendo poco a poco? Pero también es reconocer que existen maneras de tener extraordinarias experiencias y desarrollar extraordinarias capacidades. En ese campo, frecuentemente nuestra mente está pensando en dónde ir a disfrutar unas vacaciones, cómo conseguir más dinero, cómo obtener esto o aquello, cómo complacerme en ciertos placeres, donde aquí confluyen las dos palabras. No me interesa si es bueno o si es malo, sigo manejando esa ética situacional, no es tan malo, todo el mundo lo hace, es que también ya es ser muy fanático. No, eso se llama vivir en la mediocridad. Suena muy fuerte, pero tenemos que decírnoslo. ¿Qué áreas de mediocridad hay en mi vida que yo tengo que expulsarlas, sacarlas de ahí? Nadie lo puede hacer por mí. Solo yo puedo tomar la elección de entrenarme,
de buscar a alguien capacitado y poder avanzar en la vida, salir de esa comodidad. Conocerlas, experimentarlas. Y esto nos va llevando a un escenario lindísimo. Es de las cosas que más disfruto hoy en día y que yo vengo de pozos depresivos muy profundos, pero ya hace 20 años que vengo saboreando esto y en estos momentos siento que he ido aprendiendo a volar por encima del pantano. Siento que puedo saborear la libertad. Ser libre es cada vez ser menos afectado por lo que hacen o dicen otras personas, sin ser arrogante, sino sencillamente vivir desde el amor, vivir desde la misericordia. Y hacía una analogía con el vuelo del águila. Les invito a que busquen allí en YouTube la vida del águila o el vuelo del águila. Y es impresionante cómo hay esa analogía entre la vida del hombre y el vuelo del águila. Y esta noche se las voy a contar un poco. El águila es un animal que hace su nido en los riscos más escarpados de las montañas donde no puede acceder nadie. Hace un nido gigante y en los nidos del águila han encontrado de todo, puntillas, alambres, hasta frascos de vidrio, porque es un búnker lo que hacen allí. El águila siempre tiene una sola pareja toda su vida y el nido tiene el diámetro de las alas extendidas de ese matrimonio de águilas que cubren como una incubadora y ahí empiezan a desarrollarse sus polluelos. Hasta que llega un día en que el águila como que si hubiera enloquecido empieza a destruir el nido y lanza los polluelos al aire. Y ellos vienen cayendo, pero él viene y las retoma en el aire, en el lomo, y vuelve y las lleva hasta que el aguilucho abre las alas y empieza la aventura de volar como sus padres. Y eso es lo que los padres debiéramos hacer con nuestros hijos. Pero luego viene un momento que se llamaría el ocaso del águila. Le ha crecido tanto el pico y está tan encorvado y sus uñas tan encorvadas que ya no puede cazar, ya casi no puede comer. Entonces decide irse a un risco solitario, se arranca las plumas, se golpea el pico hasta botarlo y golpea sus patas hasta que huelen las uñas. Y ahí casi moribundo durante un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero es bastante tiempo, varias semanas, empieza a salirle un nuevo pico, unas nuevas plumas y unas nuevas garras con las que levanta otra vez majestuoso el vuelo para vivir el resto de su vida. Y así necesitamos los humanos hacer un alto en la vida, revisarnos, tumbar esos paradigmas que ya son obsoletos muchas veces y renovarnos como el águila, aprender a volar como el águila. Quiero finalmente dejarles otra pregunta. Cuando uno piensa en morir, eh, se acaban las diferencias. Cuando uno habla de que un día nos vamos a morir, mucha gente dice, no, a mí no me gusta ese tema, no me hable de eso, uy, cosa tan horrible. Y es que la muerte es horrible, la muerte en sí es horrible. O lo horrible es no saber en qué consiste la muerte. Y lo más
increíble que uno encuentra en el estudio de este tema y al hablar con personas de este tema es el miedo a saber dónde se va a llegar. Yo quisiera dejarles esa pregunta. ¿Usted está seguro dónde va a pasar su eternidad? El pasaporte a la eternidad está basado en la espiritualidad y la espiritualidad nos da el camino con garantías para llegar allá a través del manual del diseñador. Y el que diseñó todo lo que observamos, diseño original, uno de mis temas apasionantes, esa majestuosidad de la creación, incluye el llevarnos a una vida mejor, a la vida eterna. Pero esto solo se logra a través de algo que se llama el nuevo nacimiento, el despertar espiritual. Y esta es una decisión personal. Te motivo mucho a explorar qué es el nuevo nacimiento desde el legado que dejó el líder más grande que pudo haber pasado, que haya o que habrá en la historia de la humanidad, el cual se llama Jesús. Soy un creyente total de su legado y es un legado que se experimenta todos los días y no es religión, es relación. Bueno, con este relato de esta noche aspiro a haberte inspirado. Te esperamos en nuestros seminarios y cursos, solamente escríbenos. Y pues muy agradecido de aquellas personas que nos acompañan en eh, en estas meditaciones que las vamos a estar mm, continuando. Pensé que la iba a hacer por algunas semanas, pero hay tanta gente que nos escribe, que nos sigue, y la única motivación con esto es poder equipar a otros con aquello que Dios me fue permitiendo ir encontrando y transformando en mi vida. Entonces, muy agradecidos con las personas que nos siguen. Vemos por acá a Ana Ferreira desde Argentina. Qué rico. Eliana. Oh, qué rico, Eliana, desde Bogotá. Qué chévere. Hizo parte de mi equipo de trabajo en Argentina. Kesia. Bueno, esta eh, persona que es muy especial en el campo de la salud. Eh, Ella es de República Dominicana. También trabajamos allá en Rosario. Isabel Delgadillo de Bolivia. Qué gusto saludar. Mira cómo a través de esto nos vamos integrando en América Latina. Lucas Tesarolo desde el Perú, compañero también allá de Argentina. Isabel Pelufo, también de aquí del norte de Colombia, creo. Julián Bonilla, qué bueno saludarte. Ángela María Mejía, qué bueno verte en este espacio también. Y así muchos otros, de manera que hoy les dejo un abrazo grande y recuerden, les esperamos en Expedición Vida. Buenas noches. Feliz descanso.